Pues bueno, muchas gracias por la asistencia a esta rueda de prensa para dar a conocer, recomendaciones de cuáles deben de ser las condiciones en las que tienen que estar las rutas de evacuación del volcán Popocatépetl aquí en el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla. Voy a presentar al el presidium que está encabezado por especialistas en la materia. Antes que nada, al ingeniero Enrique García Fuentes, presidente del Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla. Gracias por estar aquí, presidente. A continuación, al ingeniero Jesús Ramiro Díaz, coordinador del Comité de Vías Terrestres del CICEPAC. También un agradecimiento por estar aquí. Al ingeniero José Óscar Ayala Bernal, presidente de la AMITAC, Delegación Puebla, también quien hace presencia para hablar sobre el tema. Al ingeniero Abraham Eduardo Cadena Sánchez, del Comité de Vías Terrestres del CICEPAC. Al ingeniero Ricardo Alberto Olea Ayala, también integrante del Comité de Vías Terrestres del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla. Y finalmente al ingeniero David Morales Flores, también integrante del Comité de Vías Terrestres del CICEPAC. Voy a cederle pues el micrófono al presidente del Colegio de Ingenieros, Enrique García Fuentes, para que nos dé la bienvenida a esta rueda de prensa sobre las rutas de evacuación del volcán Popocatépetl. Muchas gracias a Marco Fierro y muchas gracias a todos ustedes por su presencia en la casa sede del Colegio de Ingenieros Civiles. Hoy que se habla tanto de la sociedad civil, pues bueno, las asociaciones civiles como los colegios de profesionistas, tenemos muchos años en esto, 55 años nada más, y siempre con la pretensión auténtica de ser la voz técnica de la sociedad. Y cuando digo técnica, me refiero a los temas que atañen a la ingeniería civil. Hoy nos ocupa el estado que guardan las rutas de evacuación de todas las poblaciones, juntas auxiliares y municipios cercanos al volcán Popocatépetl. Y para nosotros es importante resaltar que siempre los temas de ingeniería, pues bueno, hay un momento en donde se vuelve importante la opinión de los ingenieros civiles, pero lo nuestro es un trabajo de largo plazo. Quiero decir, el que hoy estén en el estado que se encuentran las carreteras, quiere decir que en el tiempo o dejamos de hacer algo o lo hicimos bien. Me llama la atención además que en el recorrido que hizo el gobernador, junto con Protección Civil Federal, pues bueno, la presencia de civiles es muy poca. De hecho, quienes encabezan la Secretaría de Infraestructura, pues están lejos de tener la profesión de ingeniero civil. Y eso es importante porque ahora lo vamos a platicar justo con verdaderos especialistas en el tema, todos ellos integrantes del Comité de Vías Terrestres del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla y además de la Asociación Mexicana de Ingeniería en Vías Terrestres. Entonces, todas las dudas que ustedes tengan, que al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, créanme que aquí pueden ser solucionadas. Si estamos siempre atendiendo los temas a partir de la emergencia, estamos condenados a siempre hacer mal las cosas. Entonces, la invitación es a que conozcamos cuáles serían las acciones de recomendación actuales con lo que hoy tenemos, pero además, ¿qué tenemos que hacer para mejorar estas vías de evacuación que desde 1999 prácticamente están en el mismo estado y prácticamente son las mismas? Entonces, le voy a dejar la palabra a nuestro coordinador del Comité de Vías Terrestres, el ingeniero Jesús Ramiro Díaz, para que onde más en este tema. Es un tema especializado. Ya decíamos que hay muy poca presencia a nivel del gobierno del Estado de Ingenieros Civiles, pero encontrar todavía ingenieros civiles y con la especialidad en vías terrestres todavía es más complicado. Entonces, le dejamos la palabra al ingeniero Jesús Ramiro Díaz. Muchas gracias a todos y otra vez bienvenidos a la Casa de la Ingeniería Civil en Puebla. Bueno, buenos días, muy amables a todos. Agradezco a la compañía la invitación primero del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla, nuestra Casa de Ingeniería, y también la cooperación de todos los miembros del Comité de Vías Terrestres. Agradezco también la presencia del ingeniero Óscar Ayala, presidente de la Asociación Mexicana de Vías Terrestres, a la cual pertenecemos prácticamente todos los que estamos por acá.
y asociación que ya tiene bastantes años. Bueno, brevemente entraremos, les pusimos una nota por ahí. Sí, efectivamente, estas rutas de evacuación empezaron su construcción en 99, en la actividad volcánica en ese año. Se dio una buena alternativa, aprovechar el tipo de terrenos limo-arenosos que están por allá y ponerles un suelo cemento que ha durado bastante. También ha servido pues de muchas cosas el tema de transportación, incluso de desarrollo para las propias comunidades, se ven un poquito beneficiadas. Vamos, hasta los que hacemos ejercicio, como el ingeniero Enrique, que luego va a las rutas del volcán en la bici, y ya por eso también las hemos conocido. Seguido andamos por allá. Últimamente, pues bueno, nos han evitado que vayamos. La contingencia, sin embargo, pues bueno, este ir y venir en las rutas, también el ingeniero Oscar Ayala por ahí estuvo muy pendiente en su tiempo en el centro CT Puebla, cooperando y colaborando con todo este tema. No solamente han sido la construcción original, efectivamente ha habido varias intervenciones, se le ha metido un poco más de dinero, sin embargo, originalmente es la misma estructura. Se ha tenido por ahí el manejo, ha estado pues manteniéndose con un bacheo pues más o menos regular. Regularmente cuando llueve, que está próximo a la estación, a veces hay deslaves, a veces hay inundación de material en el camino, a veces los caminos se interrumpen, me ha tocado, tenemos que dar alguna vuelta por allá. Y estar por ahí pendientes en pues temas de estabilidad de taludes. Además de todo esto, la dinámica propia de las comunidades ha estado, pues, se han agregado topes a la ruta de evacuaciones, completamente contrario al tema de manejar la velocidad y cuando se requiere. La ubicación de tianguis en la ruta también, a veces hacen cierres parciales y bueno, la gente desconoce todo este tema. Sin embargo, pues ante una contingencia cierta de esta naturaleza, pues bueno, primero queríamos proponer mantener esa vigilancia constante de la operación, también mantener la vigilancia constante del estado actual de la infraestructura, desde revisar los pavimentos, tapar los baches, componer los deslaves pequeños que ha habido, también así como mantener despejado, colocarle el señalamiento necesario, mantener los vehículos mal estacionados fuera de la circulación, que se mantenga un tránsito precario si ustedes quieren. Y también algunos temas ya más avanzados que sería pues la localización de ampliaciones de esquinas que pues, a veces sube un camión, un Torton y tiene que dar 3, 4 vueltas para poderse pasar, para acomodarse. Esto en una circunstancia de emergencia pues es completamente inoperable. También el tema de no se ha seguido un análisis del crecimiento de las poblaciones, que si bien ha aumentado el número de vehículos, ha aumentado el número de personas, pues la confluencia de las zonas de resguardo, al tratarse de una emergencia, saturarían las vías actuales, no tienen capacidad, y entonces tendríamos que tener un tema, pues también conjuntamente de ampliación de ese plan de emergencia de evacuación, buscando vías alternas para poder dar el flujo necesario. Tendríamos formaciones de colas estimadas en forma particular 2 kilómetros. Entonces, sí tenemos un problema, pues de alguna manera mayor. El tema de nosotros, bueno, en general sería mantener un orden, una coordinación desde el punto de vista de protección civil, desde el punto de vista de ingeniería, desde el punto de vista de infraestructura, para obtener operable estas condiciones. Las emergencias desgraciadamente no avisan. Tenemos antecedentes de que la actividad volcánica es regular. Sin embargo, no podemos descartar un evento fortuito de grandes alcances y tendríamos que estar preparados para ellos. Sin embargo, en este tema, desgraciadamente, en un evento más grande, tendríamos algunos problemas que tendrían que evaluarse, tendrían que mitigarse, paliarse de alguna forma.
En general, las condiciones, pues ya se las he explicado muy rápidamente. Condiciones que tendríamos que ver también con recursos que se tendrían que inyectar. Por ejemplo, en la mañana estábamos comentando en un desayuno ahí en la Asociación Mexicana de Vías Terrestres que aproximadamente calculamos por lo menos 10 puentes angostos en las rutas. Que esos puentes angostos, de alguna manera, tal vez ya exista el proyecto en el centro de CT, se tenga, pero desgraciadamente no hay recursos para hacer la obra, para ampliarlos. Esto daría, pues, quitar un poco de cuellos de botella. También tendríamos que ver los temas de, pues, localización, aunque la carretera pasa por el centro del pueblo, la geografía, geografía que tenemos ahí en el volcán, pues bueno, es muy escasa, prácticamente una calle de bajada, barrancas a los lados, y en estas condiciones a veces no es posible evitar o dar un libramiento a las poblaciones, ¿no? Sin embargo, tendrías que tener algún tema de rutas alternas o a construir una opción. También mantener vigilado todo este tema de medios de transporte para las personas que lo carecen, tener también un plan de contingencia de evitar los cierres parciales, la ubicación de los tianguis, la ubicación de vehículos mal estacionados, retirarlos, mantenerlos retirados, y bueno, una vigilancia constante de personas que sepan qué hacer y sepan cómo conducir y sepan el plan general de las evacuaciones. En general les podríamos decir que esto es el tema. No sé si alguno de los compañeros también nos quieran auxiliar con alguna aportación adicional. Inge David, Inge Oscar, sí. Bueno, Ricardo, Eligio Cadena. Si gusta, Inge, participar, adelante con Inge Cadena. Buenos días a todos. Yo más que nada un poco quisiera retomar la parte de cómo se inician a definir las rutas de evacuación. En 96, 97, que fue cuando a nuestro país le empezaron a pegar muchos desastres naturales, se empezó a ver qué mecanismo pudiéramos implementar para poder atender esos desastres naturales. Por ahí en 97, 98 nos empiezan a pegar muy fuerte los huracanes, los temblores, y viene el problema también del volcán. A raíz de ahí empezamos a revisar y se empieza a revisar qué hacer para poder mitigar los posibles daños que tuviéramos ante esos fenómenos naturales. Se empezaron a definir como regiones vulnerables y obviamente la parte del volcán fue una de las principales que trató de tomársele más énfasis, y es a partir de ahí y con la creación del Fonden, porque además no había un mecanismo para atender estos desastres naturales, se empieza a ver cómo en algún momento que se presentara una emergencia de ese tipo, poder atenderlo. No se construyeron los caminos, es una aclaración que yo sí quisiera hacer. Se tomaron los caminos existentes y únicamente se empezó a buscar cómo mejorarlos. Desafortunadamente por la zona en que se encuentran, obviamente pues 100% montaña, la dificultad es un poco complicada. Sin embargo, se empezaron a definir unas rutas tanto en el estado de Puebla, con el Morelos, Estado de México y Tlaxcala. ¿Por qué? ¿Cuál fue el parámetro que se tomó? Que a fin de cuentas hay un radio de seguridad que fue determinado por Protección Civil, que los primeros 20 kilómetros pues son los más peligrosos, porque según los estudios de geológicos, pues es donde si hay una erupción son los primeros que van a tener más problemas. De ahí viene un radio de 30 kilómetros, y entonces amplió eso y se manejó como también peligroso, pero con menos riesgos. De ahí se deriva otro de 50 kilómetros, donde obviamente de ahí se empieza a definir lo de las rutas. Creo que en aquel momento se tomaron los caminos que tenían y el compromiso que debía es irlos mejorando,
corrigiendo muchas cosas porque traen problemas de alineamiento vertical, alineamiento horizontal, cruzan calles, son calles prácticamente algunos. Entonces eso en una evacuación pues sí es complicado. Se empezó a manejar sobre la determinación de cuáles se tendrían que mejorar y se empezaron a hacer los estudios y proyectos. Sin embargo, el problema fue que no se contaba con los recursos. Entonces, lo que se ha venido haciendo es como que mitigando lo posible y a lo mejor invirtiendo en labores de conservación, en labores de reconstrucción en algunos tramos, pero no se ha atacado lo principal, que es el mejoramiento y modernización de esas rutas de evacuación. En el caso de Puebla, incluso yo me atrevería que dentro de nuestros puntos que manejamos en la nota es definir exactamente cuáles son esas rutas de evacuación. Sí se tiene una relación de caminos, sí se tiene una longitud, pero se requiere para poder planear qué vamos a hacer, un levantamiento a detalle de qué está pasando con esas rutas. Creo que los sustos que nos está dando ahorita el volcán, pues a lo mejor todavía nos está diciendo aguas, por ahí les voy a llegar un día de estos, y no hemos tomado en serio esa parte de mejorar esas rutas. Entonces creemos que lo principal es la planeación de esas rutas de evacuación. Y obviamente yo no me quedaría en Puebla porque pues también el Estado de México y la parte de Morelos pues, está muy próximo a posibles daños. Estamos hablando de alrededor de 500 kilómetros junto a los 4 estados que se requiere revisar si son las rutas adecuadas, qué tramos hay que mejorar. Y obviamente lo más importante, y que a lo mejor ahorita sí lo podemos hacer, es la señalización. Muchos de estos caminos en su momento a lo mejor se les puso señalamiento como nos marcan las normas de un camino de ese tipo, pero a lo mejor por el caso especial de ser una ruta de evacuación requiere mucho más señalamiento. Y es ahí donde pudiéramos ahorita atacar ese tema, la señalización. Y no solo la señalización en cuanto a que te vayas por la ruta. Creo que necesitamos una campaña también de educación vial, porque digo, si en la ciudad tenemos problemas con la educación vial, pues imagínense cuando empiece una emergencia por la erupción del volcán, pues la gente que está arriba tiene que tener claro qué es lo que se va a hacer. Establecer esos puntos, porque de repente cuando empieza una erupción, pues dicen, ahora vamos a poner aquí un albergue. Creo que tenemos que tener muy bien definidos esos albergues y deben de estar funcionando todo el tiempo del año. Entonces, ese tipo de cosas requieren, y digo, y no solo en ese tema, en otros temas, en el caso de protección civil, en el caso de que ya no existe el Fonden, que a lo mejor era un mecanismo muy ágil para poder contar con recursos tanto para actividades preventivas como para ya atacar una emergencia. No se cuenta con un mecanismo para hacerlo ahorita. No se desapareció el Fonden erróneamente porque a fin de cuentas pues sí traía errores, porque a fin de cuentas costó trabajo echar a andar el Fonden. En sus primeros años, créanme que la facilidad de poder bajar recursos era muy, muy buena. Sin embargo, también los gobiernos de los estados empezaron a abusar de eso. Entonces, fue uno de los temas que se fueron metiendo controles, pero era un mecanismo muy ágil para poder atender este tipo de emergencias. Y contemplaba de manera preventiva y contemplaba para atender la emergencia. Entonces, creo que falta definir si desapareció Fonden, qué mecanismos, qué mecanismo vamos a implementar para ese tipo de actividades. Digo, aquí estamos hablando del volcán, pero pues, ¿qué pasa? Pues ya nos pasó en Puebla en el 99, temblores, nos atacaron fueron 9 estados, ciclones. Entonces, nos hace falta ese tipo de mecanismos establecer. El otro punto que yo sí quisiera aclarar es que en 1996 la red de caminos rurales y carreteras alimentadoras se le entregó al gobierno del estado. El responsable de las rutas de evacuación, porque el 96% de las rutas de evacuación son caminos rurales y carreteras alimentadoras, le corresponde a los gobiernos de los estados. La federación tiene un porcentaje bajo, pero la federación, su responsabilidad es la red libre de peaje.
que en el caso de Puebla, pues sería la que va a Izúcar de Matamoros, en el caso de Morelos, pues la Cuautla, Ciudad de México, e incluso Tlaxcala se tiene considerada por ahí una red federal, porque a fin de cuentas no es bajarlos a un punto, sino desalojarlos totalmente. Entonces, en ese momento, las rutas de la red federal libre de peaje pues también deben tener buen servicio y buena señalización y especificarlo. Entonces, el problema de los recursos es 100% estatal. Sin embargo, la federación, por los antecedentes que tenemos de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, o sea, sí se han asignado recursos para poder darle un poco de mantenimiento a las rutas de evacuación. Pero los recursos, los que debe de contemplarlos es el gobierno del estado. Y la verdad sí es un poco complicado, pues que digan que sí están bien, y no es cierto, ¿no? Digo, el hecho de que tengan topes, discúlpenme, el tope no es algo técnico oficial. El tope lo ponen porque tampoco hay una educación vial. Pero en una emergencia, pues los topes es el primer obstáculo que tenemos. Lo otro, las curvas en las calles, tiene que revisarse si en algunos se ha contemplado algunos libramientos, a lo mejor en los más importantes o ya bajando, hacer libramientos para poder salir más rápido. Entonces, técnicamente tenemos que revisar. Y una de las propuestas es hacer eso, hacer un levantamiento georreferenciado de las rutas de evacuación, de tal manera que podamos determinar no solo exactamente la ruta. Yo estaba viendo por ahí que yo me quedé en que eran 191 kilómetros, pero en un reporte por ahí de 2022 ya hablan de 271 kilómetros. Entonces, como que dices, aguas, hay que ver qué es lo que está pasando. ¿Tienen claro o no se tiene claro la longitud de las rutas de evacuación? Entonces, por ahí es por donde creemos que tenemos que ir viendo. Recomendación muy importante, la planeación, evaluar, porque efectivamente tenemos algunas que hay que mejorar y modernizar y revisar, porque en su momento se hicieron muchos estudios y proyectos de algunas de las rutas existentes. Es lo que yo quería un poco aclarar. Muchas gracias. A continuación le voy a ceder el micrófono a Mario Alberto Rojas, especialista en gestión integral de riesgos, que precisamente está en el público para que haga una intervención y nos comente sobre el tema. Muchas gracias. Enrique, ingenieros, muy buenos días. Me encanta estar aquí con ustedes y poder platicar un poquito acerca de cómo el Colegio de Ingenieros podemos coadyuvar. Bueno, estamos en esa idea, en esa alineación de ayudar a que todas estas situaciones críticas para la sociedad se lleven de mejor manera. ¿Cómo? Pues con acciones de recuperación social. Desde luego, las rutas de evacuación son esenciales para todos, para transporte, comercio, para muchas situaciones, y en este caso son esenciales para el poder evacuar a las personas que están en las zonas donde Senapred o las instancias de protección civil han marcado como zonas de muy alto riesgo, ¿no? Entonces, derivado de ello, bueno, se han hecho recomendaciones generales y las cuales son inmediatas y algunas no tan que no solo deben cumplirse durante esta crisis, sino que tienen que ir más allá a través del tiempo, ¿no? No sé si esas ya se leyeron o las se presentan aquí. Ah, ok, bueno, entonces tenemos como parte de nuestra actividad social como ingenieros civiles, nosotros nos enrolamos en algo que se llama gobernanza del riesgo. ¿Y cuál es la gobernanza del riesgo? Es que como sociedad civil, como miembros de una sociedad, estamos totalmente dispuestos a ayudar a las instancias de gobierno que así lo requieran, aportando todas nuestras especialidades que como tenemos aquí, geotecnia, caminos, ingeniería sísmica, tenemos una gran variedad de especialidades, las cuales ponemos a disposición del gobierno del estado o gobierno federal o a la instancia que se requiera para generar eso que les platico, esa gobernanza del riesgo, la cual ayuda a que los procesos de crisis se lleven a cabo de una forma más suave para la sociedad.
Y bueno, dentro de las recomendaciones que nosotros estamos llevando a cabo, son algunas acciones de índole inmediata, las cuales son inspección de los estados del pavimento, inspección de las obras de drenaje y complementarias para estructuras medianas y mayores, como pueden ser alcantarillas, puentes, revisión de comportamiento en zonas inestables como taludes, cortes, terraplenes y muros de contención, registro en zonas de conflicto por vehículos estacionados en zonas críticas, revisión del señalamiento restrictivo, programa de continuo de mantenimiento y periódico para mantener operando eficientemente las vías de comunicación, como son superficie de rodamiento, obras de drenaje, complementarias y estructuras que las componen. Reparación y reposición del señalamiento, acciones de mejora para solucionar zonas inestables, retiro de topes y bordos y limpieza que pueda disminuir o atorar ahí el tráfico en estas vías, ¿no? Estas son acciones inmediatas, pero no quiere decir que solo sean propias de la crisis, sino que tienen que ir más allá a través del tiempo. Las acciones continuas son, desde luego, son mejoras para la operación del tráfico permanente mediante la presencia constante de autoridades de tránsito, realizando retiro de vehículos mal estacionados, reforzamiento de señalamientos en zonas donde se requiera, coordinación con autoridades locales, vecinos y demás para evitar cierres eventuales o semipermanentes de dichas rutas de evacuación, mantener vehículos semipesados en óptimas condiciones y en operación adecuada, ¿no? Acciones específicas que son mejoras físicas urgentes, todos los caminos requieren de ello en mayor o menor grado. Solucionar puntos de conflicto como reducciones de carril y esquinas, ampliaciones de carril de circulación, ampliaciones de radios de curvatura, esto es esencial para que los vehículos puedan llevar una velocidad adecuada. Mejoras físicas mayores son libramientos de comunidades y zonas urbanas, que por la cantidad de vehículos que están desalojando pudieran provocar ciertos conflictos viales. Pero desde luego también es importante hacer el comentario, nosotros dentro de nuestra multiplicidad de disciplinas que tenemos en el colegio, es recordarle al gobierno, a las autoridades necesarias, las cuales deben llevar a cabo acciones adicionales, como son preparar adecuadamente los albergues, y dentro de esos albergues deben contar con algunos colchonetas, ropa de cama básica, agua potable, cocinetas, áreas lúdicas para los niños, es esencial. Servicio de atención psicológico es vital para las personas. ¿Por qué? Porque no solo están dejando sus hogares, sino están dejando animalitos, los cuales son muy importantes para ellos. Atención médica, vigilancia externa e interna dentro de los albergues, porque muchas veces los grupos más vulnerables dentro de los albergues no son las mujeres o los ancianos, son los jóvenes, porque sufren de mayor violencia sexual. Entonces, son de entre las muchas acciones que se proponen, y desde luego acercarse a los especialistas de planeación social, porque muchas veces sucede que por taparnos una parte del cuerpo destapamos otra. Esto es, si cerramos parques, cerramos escuelas, evitamos que los niños vayan a tomar clases físicamente, desde luego lo estamos protegiendo, pero también se generan en efecto dominó otros problemas, como son las escuelas, los niños y toda la actividad correspondiente, generan empleos, generan comercios, generan transacciones económicas, las cuales se ven suspendidas por esas clases que no se están impartiendo. Esto es, hay una pérdida de la continuidad de operaciones dentro de la sociedad. Entonces, está bien que los niños se cuiden, pero también hay que tomar en cuenta los efectos sociales posteriores o en paralelo que se van a generar. Bueno, de forma genérica, ese es el comentario que tengo desde la visión de la gestión de riesgo que tenemos aquí en el colegio. Muchas gracias.
A continuación voy a abrir una sesión de preguntas y respuestas. ¿Alguien de los compañeros quisieran hacer una pregunta? ¿Alguno de los ingenieros, por favor? Tu nombre y el medio de donde vienes. Buenos días, mi nombre es Daniel Hernández, vengo del Sol de Puebla. A mí me gustaría preguntar, dentro del diagnóstico que ustedes realizaron, si tienen detectado aproximadamente cuántos kilómetros se encuentran en mal estado de estas rutas de evacuación. Y bueno, esa sería mi pregunta principal. Bueno, miren, últimamente un levantamiento físico no lo tenemos, es recorrer más o menos 400 kilómetros de caminos, hacer el inventario, realmente no se tiene, no lo tenemos al menos en el colegio. El Estado lo debe tener, debería tenerlo, y bueno, en general, de alguna manera yo utilizo a veces esos caminos, consideraría que en mal estado, no sé, intransitable, a lo mejor un 8 o 5% del tema. Sí tiene transitabilidad, pero bueno, vamos, hay caminos que ya el pavimento está bastante malo. No te podría decir el porcentaje exacto, ¿no? Y qué clasificación. Aquí lo manejamos como severo, más o menos regular y solamente daño de superficie para mantenimiento general. Gracias. Justamente tenía nada más una pregunta más y ya. Hoy en la mañana, Protección Civil comentaba que en caso de que sea necesaria una evacuación, tardarían más o menos 12 horas en evacuar a toda la población. ¿Ustedes consideran que precisamente por la condición en la que se encuentran estas vías de evacuación, sí sería aproximadamente en ese tiempo o tardarían más, menos? ¿Cómo ven este panorama? Bueno, ahí lo que habría que ver, y es algo de lo que comentaba el ingeniero Jesús Ramiro, es se necesita transporte para la gente que no tiene medio de transporte propio. Quiero decir, ya está ese transporte a cargo del gobierno del estado en los sitios, estamos seguros de que tiene combustible, estamos seguros de que funciona y que se puede, para que puedan establecer esas 12 horas. Si bien no hay un reporte detallado del estado del pavimento, hay que recordar, como mencionaba el ingeniero Cadena, que lo que se hizo fue sobre caminos rurales existentes, y lo que se sigue haciendo es sobre estos mismos caminos. No hay un proyecto geométrico específico para mejorar el origen-destino, quiero decir que se haga en el menor tiempo posible. Ese dato se lo pueden dar mejor quienes integran el Comité de Vías Terrestres, pero hay al menos 10 puentes que tendrían que ser ampliados porque justamente son un cuello de botella para desalojar a la población. Me parece que pueden, vaya, lo que nosotros tenemos que hacer más que confrontarnos, y en 12 horas lo pueden desalojar, no sé si en un evento en el que tenemos muy poca información de lo que en realidad pudiera ocurrir con el volcán. O sea, 12 horas suena mucho, tal vez en 12 horas pueda ser algo catastrófico. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas aseveraciones porque solo estamos de acuerdo a lo que siempre ha pasado con el volcán, pero nuestro siempre, como especie, son 10,000 años en el planeta. Y este planeta tiene millones de años. Quiere decir, no conocemos eventos, no nos ha tocado vivir eventos y entonces tenemos que estar preparados de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va el tema. No sé si... Quisiera preguntarle, lo que estaban hablando del tema de los puentes cortos y de lo que necesitaba para mejorar las rutas de evacuación del volcán, y que decían que pues no hay presupuesto porque el gobierno no lo tiene. Pues a ver, ¿cuál es este presupuesto que se necesita precisamente para poder cumplir con estas obras que ustedes comentan? ¿Y cuánto tiempo más o menos requeriría para poder desarrollarlas? A ver, en primer lugar, coincido con lo que dice el presidente del colegio. No hemos nosotros todavía vivido esa experiencia, ¿no? Del volcán, ¿no? No sabemos hasta dónde pueda afectarnos, ¿no? Hasta dónde sea el tema de lo que pueda pasar con el volcán. Entonces también no sé cómo, de alguna manera dijeron que en 12 horas se podría realizar eso, ¿no? Todo depende de lo que nos haga el volcán, ¿no? La otra, bueno, nosotros lo que habían comentado anteriormente, se necesita hacer una revisión de los caminos y también de los puentes. A partir de esa revisión, ya nosotros podremos dar un importe
aproximado de qué es lo que necesita hacer físicamente a los caminos y a los puentes, y a partir de ahí nosotros ya podemos dar un tema económico y decir en cuánto saldría hacer esos trabajos, ¿no? Comentaba anteriormente también que esos caminos pues, eran existentes, y de ahí yo me acuerdo que en el gobierno de Gali Fayad fue cuando se realizaron algunas acciones de conservación de esos caminos, pero fueron creo que de señalamiento nada más y algunos mejoramientos de algunos caminos, bacheos y ya. Nada más fue para un mantenimiento preventivo, pero ya se requiere hacer algo mayor, ¿no? Entonces, sí el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla está en la mejor disposición de apoyar al gobierno del Estado precisamente para poder hacer esas acciones, ¿no? Hacer unas visitas, hacer unos presupuestos y aparte de ahí, pues que ellos ya tengan precisamente el tema de cuánto va a salir, ¿no? De cuánto y también cuáles son las conservaciones que hay que hacer a corto, mediano y largo plazo. ¿Es cuánto? El tema, pudieras meterle cualquier cantidad de recursos que necesites o que requiera. El tema es cuánto hay disponible, al menos una cantidad. No sé, se come más de 1,000 millones de pesos fácil, sin problema. Pero habría que tenerlo para priorizar cuáles son las obras indispensables, al menos hay puentes de 20 metros, 15, los más larguitos 30 metros. Y pues bueno, estos te puedo decir 300 millones de pesos se los come así sin problema. ¿Cuánto más se necesita? Pues es cuestión de hacer un arqueo. Ver, por ejemplo, las obras, los libramientos, pues es un costo mucho más alto. No solamente en las rutas propiamente de evacuación en la parte de arriba del volcán, sino pegado, pues, por ejemplo, a Atlisco para la distribución de los caminos que van bajando. La red resulta insuficiente, entonces tendrías que poner más dinero en la parte de abajo para que la salida de la gente fuera más rápido. También, como decían, 12 horas para llegar a dónde, ¿no? O sea, y habría que ver del punto más alto, por ejemplo, no sé, San Nicolás de los Ranchos hasta Atlisco, Izúcar, y sacando a toda la gente hasta Izúcar, pues bueno, habría que hacer el recuento pues, muy puntual de cuánto tiempo se lleva con todos los congestionamientos que se causaría la cantidad de vehículos. También el tema de que si van a sacar sus pertenencias o que solamente salen así rápido, sin sus animalitos y nada. Ese es el tema, pues vamos, que podría ser un poquito arriesgado calcularle el tiempo de salida. Sí es viable y es recomendable. El tema sería que tendría que ser socializada. Las personas, vamos, tienen que ser pues concientizadas de que en este momento, pues bueno, sí van a proteger a sus niños, pero que en este momento, para la protección de las personas que viven más arriba, pues es indispensable retirarlos, pero esto hay que socializarlo, hay que hacer una campaña completa. Eso sería lo mejor que pudiéramos hacer. Es lo más barato, pero bueno, sabemos que las comunidades pues, lo consideran una infraestructura propia. Vamos, cuando tú tienes a tus niños jugando en la calle o están en una bicicleta, pues no quieres que pasen el camión corriendo ahí a más de 60 kilómetros por hora, quisieras que fueran a 20, ¿no? Y bueno, esa es la condición actual de la red. Y también pues tendríamos que decirles, bueno, ya no dejen salir a sus niños, es condición crítica, empiecen a trabajarlo. De hecho, ese proyecto o ese tema de concientización tardaría bastante tiempo y hay que hacerlo, pero es lo más recomendable. No necesariamente hay que poner topes. Hay otros tipos de dispositivos que se pueden ocupar para reducir las velocidades, que serían menos dañinos en este caso que los topes. Entonces, bueno, por eso habría que hacer también una revisión técnica de esto. Por acá una pregunta, también justo un poco en el tiempo de cuánto llevaría las intervenciones, digamos, más rápidas, porque igual el gobernador decía que no se iban a hacer adecuaciones ya que iba a llevar esto más meses. Sin embargo, pues no podemos tampoco estar como a la expectativa de si se hace o no. Y en el caso de lo que mencionaban de la participación que ustedes pues también piden en cuanto al colegio, con las autoridades, no sé si habrá de su parte algún acercamiento,
buscaran pues de esta manera incluirse, ¿no? Porque bueno, como bien lo mencionaban, pues hay quienes están en las dependencias, pero no tienen los conocimientos para la revisión de todas estas rutas de evacuación. Y por último, se harían justamente un exhorto para poder hacer más, digamos, más visible o transparentar un poco más todas estas situaciones, ¿no? Tanto de los recursos que hay disponibles como de precisar cuáles son las rutas y a qué albergues son los que van a llegar, porque pues actualmente solo se habla de números, pero no se tiene claro a dónde es que va a llegar la gente. Bueno, ahí caemos en algo que como ingenieros civiles siempre estamos reclamando y lo hacemos prácticamente de todos los temas. Proyecto y planeación. ¿A dónde queremos llegar? No importa el dinero, como siempre le explico a todos los clientes. No importa que en este momento no tengas el dinero. El recurso siempre es limitado, pero en papel, con soporte de estudios técnicos, vamos a ver cuál sería el ideal de las rutas de evacuación. Y entonces, en papel puesto, pudiéramos decidir en el tiempo, es decir, este año hacemos este pequeño pedacito, este año hacemos esto. Los proyectos no transitan de administración en administración. Nos reinventamos cada vez porque no hay un banco establecido de proyectos que paga el gobierno del estado con los recursos públicos. Seguramente el proyecto original de estas rutas de evacuación que platicábamos de 1999 no está en ninguna parte. No está en ninguna parte. Las partes intervenidas, hablábamos del gobierno de Tony Gali, cuando era el secretario Eleodoro Luna con el fallecido gobernador Barbosa, también se hicieron trabajos y de todo ello no hay un plan integral. Lo que tenemos que demandar como sociedad es que sepamos a dónde vamos y saber a dónde vamos es trabajo de ingenieros civiles y esto espero que no me lo tomen a mal. La ingeniería civil no tiene prisa. Quiero decir, tenemos que hacer las cosas con tiempo y no ahora que urgen ver qué hacemos. Quitamos los topes, ponemos unos camiones. Todo se podría hacer bien si tenemos una adecuada planeación, si no nos estamos reinventando cada 3 o cada 6 años y toman en cuenta, por supuesto, a los ingenieros civiles para hacer todo este trabajo que es una labor callada, que es un trabajo poco espectacular porque implica hacer estudios de origen-destino, implica hacer estudios topográficos, definir dónde es la ruta óptima para estos caminos. O sea, es una labor de muchos años y nuestra exigencia como sociedad debe ser a dónde vamos. Está muy de moda el 2030, el 2050. La verdad es que vamos a llegar al 2030 o al 2050. Ustedes porque son jóvenes, a lo mejor uno ya no, pero vamos a llegar en el mismo nivel de desorden si no priorizamos la planeación y el proyecto. El comentario era sobre que hay otras posibilidades de los topes, en virtud que principalmente la mayoría de los topes la hace la misma gente de la comunidad o las autoridades locales. Entonces, el quitarlos implicaría que los vas quitando y tienes que darle una solución al problema por cual lo pusieron. Y es ahí donde entran los nuevos dispositivos de reducción de velocidad. La planeación es lo más importante. Y creo que como mexicanos, como poblanos, pues no hemos querido invertirle. La planeación es una inversión, no es un gasto, y desgraciadamente muchas veces lo vemos como un gasto, pero si tú planeas y haces tu proyecto, pues te va a impactar mucho en tu costo de tu obra. Entonces creo que aquí el problema que estamos teniendo es ese, ¿no? En lo que les comentaba de que, pues a fin de cuentas se partió con las rutas que existen. Entonces creo que ya es el momento de ir pensando en alguna solución, porque el problema ahorita lo tenemos en el Popo, pero el problema lo traemos en la Interserrana también, que es una ruta que por muchos años se cae, se destruye, se le invierte, se vuelve a caer, porque no se le han asignado los recursos suficientes para atenderse. Entonces, el mismo problema que tenemos aquí en las rutas de evacuación. Y creo que lo más fuerte y lo más latente es esto. Comentaban del tiempo, digo, pues en 12 horas
Pues si se tarda en eso, pues, discúlpenme, una erupción no nos va a dar tiempo. Afortunadamente, en cuanto a técnica, pues ya puedes determinar un poco si se viene o no se viene, pero en una emergencia 12 horas es mucho, y mucho no va a depender, pues sí, de las rutas de evacuación, pero también de la logística que se tiene establecida, que es lo que comentábamos en la nota. O sea, no se tiene definido como que ya estén 10 vehículos ahí esperando por si se hace o no se hace la evacuación. ¿Qué va a pasar? Que si deciden hacer la evacuación, pues tienen que subir, luego bajar, pues puede reducirlo a 6 horas, ¿no? Obviamente es que se quiera y que se trate de prevenir la posibilidad de que se venga una posible erupción o que suba de nivel esta parte, ¿no? Que digo, pues con lo que pasó en la semana, pues creo que es como que suficiente como para que le vayamos pensando, ¿no? Porque, pues sí, a lo mejor nos molesta la ceniza, nos molesta esto, pero ya en una erupción, los que están dentro del rango de los 20 kilómetros, pues es un riesgo muy alto, ¿no? Entonces, consideramos que la planeación es lo importante y de ahí van a surgir todas las cuestiones técnicas que les hemos manejado.